Como expositor para este seminario técnico tenemos al máster Efraín Vergara, ingeniero eléctrico de la Escuela Politécnica Nacional, máster en gestión de energías, cuenta también con un posgrado en diagnóstico avanzado de transformadores y en pruebas de diagnóstico en cables de medio y alto voltaje. Posee amplia experiencia en ensayos de laboratorio, de campo y en el diagnóstico de equipamiento eléctrico de media y alta tensión, siendo su especialidad los ensayos y diagnósticos de transformadores de potencia y cables de medio alto voltaje. Además, es el actual presidente de nuestra compañía MS Testing, compañía limitada. Damos paso al ingeniero Vergara. Muy buenos días con todos los participantes. No sé si me confirman que nos están escuchando bien. Pedimos disculpas por un poquito de los problemas de audio, pero la señal de internet, como saben, está un poquito saturada en estos días. No sé si tal vez me pueden confirmar el audio. Sí, por favor, mis estimados participantes, digiten por chat el número 1 si se escucha muy bien. Caso contrario, el número 2 para poder verificar conectividad. Tengan la bondad. Muchas gracias. Excelente, mi estimado Efraín. Tenemos confirmación. Bueno, muy pocos tenemos con el número 2. Por favor, si es que tienen algunos dispositivos de pronto prendido con el tema de internet, algún YouTube o algo, por favor, apaguémoslo un ratito para que el ancho de banda se centre en esta conexión, ¿sí? De todas maneras, la mayoría tiene confirmación. Bajo el volumen, me dice mi estimado Efraín. No sé si puedes levantar un poquito la voz, por favor. O a su vez, el resto de participantes, por favor, suban un poquito el volumen, nada más porque sí se escucha muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ok, perfecto, listo. Entonces, continuemos. Excelente, ahí está bien. Muy bien, vamos a ver dentro de los objetivos principales de esta sesión que hemos preparado para ustedes, es revisar los fundamentos principales relacionados con los transformadores de potencia inmersos en aceite. Adicional, vamos a hacer una revisión de los principales aspectos constructivos y especificaciones, revisar los principios fundamentales, aplicaciones, condiciones de operación y régimen de trabajo, y adicional, revisar un poco los conceptos y objetivos de los ensayos, tipo de pruebas eléctricas, su clasificación y normalización. Vamos a ver un poco un esquema general de lo que es la parte de generación y transporte de energía eléctrica. Los transformadores, como podemos observar en la siguiente imagen, intervienen de una manera efectiva en el transporte de la energía a largas distancias. Entonces, esto posibilita que las pérdidas de la transmisión sean mínimas. Los transformadores son nuestros nodos en nuestro sistema de potencia. También se emplean en sistemas de distribución, ya sabemos, reducen la tensión y niveles adecuados de carga. Un concepto ideal que debemos tener siempre de los transformadores es que dentro de nuestro sistema, al tener transformadores de alto voltaje y de bajo voltaje, siempre vamos a tener la idea que el objetivo de esa transmisión es mantener una potencia simétrica a lo largo de mi sistema. Con el objetivo de subir el voltaje o disminución de voltaje, recuerden que eso está directamente relacionado con mi potencia de pérdidas. Por lo tanto, a mayor voltaje, menor potencia de pérdidas. Vamos a ver un poquito la evolución histórica de mi transformador. Entonces ya tenemos que para el año de 1831, el primer transformador fue construido por Michael Faraday. Esto es interesante conocerlo porque él realizaba experimentos en los que posteriormente se descubrió la inducción electromagnética. Entonces vamos a ver que tenemos una evolución histórica bastante interesante de nuestro transformador actual. Para 1832, Joseph Henry descubre la autoinducción. Entonces, en los experimentos que Joseph Henry realiza, él nota que al interrumpir el paso de la corriente continua que circula por una bobina, se genera un arco eléctrico durante la interrupción. Entonces, esto ya es algo importante porque es un nuevo concepto referente a la autoinducción. Ya para el año de 1836 tenemos la primera bobina de inducción, ¿sí? Que fue desarrollada por Nicholas Scalia.
quien fue uno de los primeros investigadores que comprueban que cuantos más espiras hay en el secundario en relación con el bobinado primario, más grande es el aumento de esta tensión eléctrica. Entonces tenemos aquí ya nuestra primera introducción de lo que va a ser el número de espiras de un transformador. Y así posteriormente tenemos algunos desarrollos hasta que en 1888 surge nuestra famosa guerra de las corrientes, en donde obviamente gana la corriente alterna desarrollada por Tesla, quien expone los fundamentos de los motores AC, y es aquí donde surgen ya nuestros sistemas polifásicos. Entonces, durante toda esta evolución histórica, como podemos observar aquí, tenemos diferentes modelos y diseños de mi transformador hasta llegar a nuestra máquina actual que la conocemos como un transformador de subestación. Entonces, ¿qué es un transformador? ¿Sí? Básicamente se trata de un dispositivo eléctrico que cambia o transforma los niveles de tensión entre dos circuitos. ¿Sí? Eso creo que todos lo tenemos claro. En el proceso también se transforman los niveles de corriente, pero sin embargo, la potencia transferida entre estos dos circuitos es prácticamente la misma. Eso es idealmente, ¿no? Este es el caso estándar de un transformador. Entonces, literalmente, un transformador es una máquina eléctrica estática de corriente alterna que permite variar la tensión eléctrica en un circuito, manteniendo la misma frecuencia y potencia. Esto en el caso de un transformador ideal, ¿ok? Vamos a ver algunos fundamentos de mi transformador. Vamos a hablar de mi transformador real. Entonces, mi transformador está constituido por dos arrollamientos de material conductor. Mis devanados, puedo tener aquí mi... Tiene que ponerse zapatos. Sí, tal vez silenciamos este micrófono. Tenemos el lado primario, un arrollamiento primario, y tenemos mi arrollamiento secundario, que es un material conductor, cobre, sobre un núcleo ferromagnético. O sea, este es mi tipo núcleo, tipo ventana de material ferromagnético. Entonces, el vínculo que se establece entre estos dos conductores pasa a ser mi flujo magnético, que se va a establecer a través del núcleo. Entonces, este es un fundamento de un transformador real. Entonces, yo voy a tener aquí un voltaje, ¿sí? Voy a iniciar un voltaje, se va a inducir una corriente, producto de esta inducción, ¿ok? Se genera un flujo, el cual va a generar en el lado secundario otra inducción para un voltaje 2. En un transformador ideal, sin contemplar pérdidas internas ni nada, ¿ok? Unos pequeños tipos de transformadores. La IEEE 676.1 tiene unas definiciones respecto a los transformadores y sus categorías. Por ejemplo, vamos a definir los transformadores de potencia en tensiones superiores a 66 kilovoltios y superiores a 10 MVA. Mis transformadores de distribución vamos a manejar en un rango de tensiones inferiores a 33 kilovoltios y potencias menores a 5 MVA. Adicional a esto, podemos conversar de lo que son los transformadores de desplazamiento de fase. ¿Qué es un transformador de desplazamiento de fase? Es el que cambia el desplazamiento de fase efectivo entre la tensión de entrada y la tensión de salida. ¿Ok? Entonces, esto lo que lo hace es controlando la cantidad de potencia activa. Adicional, tenemos transformadores rectificadores. Se emplean básicamente esto en las industrias. Otro tipo de transformadores, pues como todos conocemos, tenemos autotransformadores, transformadores de instrumentos, transformadores secos, transformadores reguladores y mis famosos reactores. Entonces, todos estos sistemas lo vamos a ver como uno solo, un transformador, porque eso es lo que son, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los aspectos constructivos y los componentes de un transformador de potencia? Porque es interesante conocer esto, porque debemos entender cuáles son los elementos que forman parte de mi transformador para poder determinar ciertos aspectos de mediciones eléctricas y poder determinar si es que tengo o no un problema. Entonces, uno de los aspectos principales va a ser nuestros conductores eléctricos, que son nuestros devanados, el núcleo magnético, el aislamiento
que voy a tener el sistema de aislamiento entre primario y secundario. Tengo conmutadores, ¿sí? Mis reguladores, los bushings, el sistema de enfriamiento, los sistemas propios de protección del transformador. Entonces, vamos a conversar un poquito referente a los aspectos constructivos de lo que son los conductores. La función principal de esto es conducir la corriente, ¿ok? Y el material básicamente es cobre o aluminio. Después tenemos nuestro núcleo ferromagnético, que el objetivo es establecer un canal de flujo magnético interno en el transformador. Y el material básicamente es acero. Acero categoría M3 o M4 que garantice una buena circulación de flujo magnético. Nuestro sistema de aislamiento se compone de dos elementos, el papel y el aceite. El objetivo del papel es aislar las potencias y proveer soporte mecánico. Esto es papel craft, papel crepé, madera eléctrica, etc. El objetivo del aceite es aislar, es un aislador, pero también es un refrigerante. Recuerden que esto también mantiene alejada la humedad del transformador. Y la humedad ya vamos a conversar un poquito dentro de unas pruebas especiales que se deben realizar para el diagnóstico, que es un punto crucial a entender. Pero aquí vamos a aprovechar esta parte para verificar una cosa del sistema de aislamiento. El sistema de aislamiento, a ser constituido por papel, aceite, él genera un matrimonio perfecto entre estos dos, con el objetivo de aislar, refrigerar y mantener fuera la humedad. Pero al hablar de términos de humedad debemos de entender lo siguiente. El papel presenta una característica interesante. El papel absorbe agua, ¿sí? Y el aceite repele el agua. El aceite mantiene una característica hidrofóbica, mientras que el papel tiene una característica hidrofílica. Entonces eso es importante conocerlo porque posteriormente vamos a comentar referente a las pruebas físico-químicas y a las pruebas eléctricas que se van a ver influenciadas por mi sistema de aislamiento. Un componente importante, pues, mi conmutador. Recuerden que el conmutador puedo tener dos clases. Puedo tener un conmutador bajo carga y un conmutador fuera de carga. Lo que hace mi conmutador básicamente es mi caja de cambios del transformador. Él va a cambiar de acuerdo a los requerimientos del sistema, va a manejar mayor o menor voltaje, ¿sí? Pero esto, al ser un mecanismo, ¿sí? Al tener un contacto directo, es propenso a una falla. Por lo tanto, yo tengo que entender que posteriormente tengo que hacerle ciertas pruebas eléctricas al conmutador para verificar su integridad. Tengo mis bushings. Recuerda que mi bushing es el contacto, que me puede ser mi contacto externo e interno a mi transformador a través de todo el sistema propio del buje. Ok. Y al ser un sistema que está acoplado en las bridas de mi transformador, a través de una brida, se genera un punto vulnerable. Este punto de aquí puede ser ingreso de humedad, ¿sí? Puede producir algún tipo de fuga de aceite que posteriormente va a darme otro tipo de problemas de los transformadores. Entonces, todas estas partes constructivas es necesario conocerlas con el objetivo de poder determinar posteriormente algún tipo de falla. También tenemos nuestro sistema de refrigeración, nuestros radiadores, obviamente con sus diferentes tipos. Puedo tener aislamiento a través de aceite natural, aire forzado, aceite forzado, todos los tipos todo el tipo de enfriamiento que mi transformador necesite en función de su condición térmica. Vamos a hablar un poco de la parte térmica. ¿Por qué es importante mantener una condición de operación óptima a manera de temperatura? Porque a mayor temperatura, ¿sí?, el sistema de aislamiento se va a degradar. Obviamente los transformadores están desarrollados para soportar, ¿sí?, todas las exigencias del 100% de la carga más un porcentaje adicional térmico. Pero ante una falla o ante la degradación propia de mi transformador durante años X de operación, van a generar que este gradiente disminuya. Entonces, al tener yo esta reducción, pues yo necesito verificar que mi condición de operación tiene que ser térmicamente ok. Veamos un poquito lo que son los ensayos de potencia.
en los transformadores. Entonces, el objetivo va a ser verificar si los transformadores soportan los requisitos especificados. También se busca garantizar que el transformador pueda operar satisfactoriamente en las condiciones reales del sistema que se fueron simuladas durante los ensayos. Entonces, ¿qué son este tipo de ensayos? Vamos a hacer una clasificación un poquito ya extendida. Tenemos ensayos tipo, tenemos ensayos de rutina, podemos tener algunos ensayos especiales, ensayos adicionales, que todos estos tipos de pruebas se las realizan en fábrica. Y adicional, tenemos nuestros ensayos de mantenimiento que se realizan durante el servicio. ¿Por qué es importante conocer este parámetro? Porque dependiendo de la condición, yo puedo hacer en campo una prueba eléctrica que me permita determinar esa condición. Por ejemplo, una prueba de rutina es una prueba de resistencia de devanados. Entonces, la resistencia de la bobina es una medición que yo la voy a realizar tanto en fábrica, ¿sí?, como durante el comisionado o durante un mantenimiento. Es una prueba que yo la puedo realizar en campo. Pruebas de aceite, pruebas de relación de transformación, ¿sí? Pruebas de impulso repetitivo, si tú te das cuenta, es una prueba tipo. Entonces, yo no podría decir que voy a hacer una prueba de impulso en campo, porque una prueba tipo es netamente de fábrica. ¿Te imaginas todo el instrumental que necesitamos para pedir una prueba de impulso en campo? Entonces, esta tablita nos ayuda a entender qué tipo de pruebas podemos solicitar o podemos realizar en campo con el objetivo de verificar la integridad de nuestro transformador. Tenemos un poquito más desglosado pruebas de análisis de respuesta de frecuencia, pruebas del circuito magnético, pruebas de los transformadores internos de instrumentos, pruebas de impulso atmosférico, que tienen ya su categoría para determinar en dónde pueden o no ser aplicadas. Ahora, ¿cuál es la necesidad de hacer las pruebas? Mira, pocos son los transformadores que fallan por envejecimiento y por fin de su vida útil. ¿Okay? Aquí hablamos de un término de fin de vida útil. Son muy pocos estos transformadores. Algunos transformadores van a fallar por un fin operativo, ¿okay?, o un fin técnico. Pero estas fallas en el sistema lo que son provocadas por sobrecalentamientos, fallas de los accesorios o fallas del sistema dieléctrico. ¿Cuáles pueden ser unos problemas, por ejemplo, de las fallas por sobrecalentamiento? O sea, podemos tener aquí problemas de corrientes circulantes, podemos tener desbalance de corrientes o efectos de fuga de flujo magnético que me producen un sobrecalentamiento. Entonces recuerda que el sobrecalentamiento lo que va a hacer es una degradación interna de las propiedades dieléctricas de mi sistema. Y lo que va a producir es una falla y obviamente la salida del transformador. La falla de los accesorios, ya habíamos conversado un poquito de los bujes, del cambiador de tomas, de los sistemas de enfriamiento. Si tengo fallos en los accesorios, pues obviamente la condición de operación del transformador ya no es la ideal. Lo que va a pasar simplemente es una salida del sistema. Y la falla del sistema dieléctrico, que básicamente esta es una etapa de combinación de eventos previos. O sea, la falla del sistema dieléctrico no es una falla pues que se te da así en primera instancia, sino que es una falla acumulativa, la cual va a ser producto de una degradación interna, una carbonización de las espiras, un mal contacto, un punto caliente, algo que me esté generando degradaciones. Entonces, todas estas combinaciones lo que van a terminar simplemente es una falla del sistema de aislamiento y la salida del transformador. Para esto, nosotros debemos de entender cuáles son los criterios del mantenimiento. Entonces, la definición textual es el conjunto de las actuaciones técnicas y administrativas que aseguran la optimización y la efectividad de los equipos y productos industriales. Y aquí es donde sabemos un poco las personas que hacemos pruebas, entrar en razón y decir, ok, conjunto de actuaciones técnicas, pero lastimosamente siempre chocamos con las administrativas, porque nosotros podemos sugerir técnicamente lo mejor, pero recuerda que siempre tenemos que ir de la mano de la parte administrativa para poder tomar un buen criterio del mantenimiento y obviamente corregir algún tipo de defecto que tenga yo en el transcurso.
Y el objeto de todo esto siempre va a ser minimizar los fallos y agilizar las reparaciones. ¿Ok? Entonces, básicamente, de la parte administrativa nunca nos vamos a zafar. Entonces, tenemos que tenerles de amigos de los administradores para poder hacer unas muy buenas correcciones técnicas. Entonces, vamos a ver un poquito estos criterios del mantenimiento. Vamos a ver una estrategia, ¿sí? Que se llama el mantenimiento productivo total, el MPT, que se basa en 4 secciones. Básicamente, tengo un mantenimiento correctivo, que es lo que tenemos más común nosotros a realizarlo, pues falla algo, pues hay que reparar. Tenemos un mantenimiento preventivo, que es en el cual se involucran ya las pruebas eléctricas o las pruebas del sistema dieléctrico. Podemos realizar cierto tipo de evaluaciones con el objetivo de prevenir, como su nombre lo dice, algún evento no deseado. Tenemos un siguiente subnivel en el cual vamos a hacer un mantenimiento predictivo. Aquí es interesante porque lo que podemos hacer básicamente es estimar, ¿sí? Un punto futuro en el cual yo pueda tomar ya una decisión. Vamos a ver un ejemplo. Yo puedo hacer un mantenimiento predictivo a través de pruebas de análisis de humedad. Entonces, yo puedo determinar que la condición del sistema de aislamiento de mi transformador ya está deteriorada, ¿sí? Puedo verificar que el papel está húmedo, que el aceite está conductivo, pero yo no puedo ese rato sacar el transformador a mantenimiento. Pero yo ya voy a estimar y voy a hacer una programación de aquí a 3, 4 meses, verificar si es que se puede o no hacer una intervención en ese transformador y tomar una medida, una salvaguarda para poder reponer ese sistema de aislamiento y obviamente darle un tratamiento. O en el peor de los casos, preparar un proceso para poder hacer la compra de un nuevo transformador, que es algo que no se hace de la noche a la mañana, ¿no es cierto? Entonces, esta es la parte predictiva de las pruebas especiales que deben realizarse en los transformadores. Y después terminamos el ciclo con un mantenimiento proactivo. Porque recuerda que el mantenimiento no es estático, ¿sí? El mantenimiento es evolutivo. Por tanto, necesita actualizarse, necesita analizarse, necesita reflexionarse para su mejora continua. Entonces, en este punto es cuando ya estaremos hablando de un mantenimiento proactivo. Los 4 mantenimientos estarán enlazados entre sí, lo que convertirá en un mantenimiento integral. Entonces, esto es muy interesante que lo debemos tener presente. Ahora, el objetivo de todo esto, lo que hemos conversado, se resume en este cuadro. Maximizar la vida útil de mi transformador. Entonces, yo tengo un porcentaje de capacidad versus el tiempo de vida útil de mi transformador. Durante la operación de la vida útil, ¿sí? Voy a tener ciertos eventos inherentes en el sistema. Una falla, no sé, algún problema durante alguna operación. Voy a tener eventos. No tengo una condición ideal de trabajo. Entonces, el objetivo de esto es, en ciertos puntos de la vida útil de mi transformador, generar pruebas de diagnóstico, hacer pruebas, ¿sí? Verificar la condición de mi transformador, ¿para qué? Para tomar una acción. Mi acción va a ser un mantenimiento, una reparación, una regeneración, un secado, un cambio de boquillas, cambio de empaques, reajuste de pernos, cualquier acción correctiva que la pueda yo determinar mediante las pruebas eléctricas. Y lo que yo voy a ganar con esto, simplemente, como dice el nombre acá, maximizar la vida útil del transformador. Voy a ganar años adicionales de servicio. Y eso es lo que queremos, mejorar nuestra expectativa de vida útil de mi transformador. Muchos nos han preguntado en base a qué tiempo debemos hacer los ensayos, pues les he puesto esta referencia. Es una referencia de la SIGRE, del trabajo de la SIGRE, el 445. Un libro muy bueno realmente para tenerlo a la mano, en el cual una inspección visual, por ejemplo, podemos hacerla regular una vez al mes. El transformador puede estar en servicio. Unos análisis de DGA, de gases disueltos en el aceite. ¿Sí? Podemos hacerlo regularmente, se hace una vez al año. ¿Sí?
Si mi transformador presenta alguna emergencia o yo sé que tengo algún problema de gases internos, pues va a ser intensivo, lo va a hacer cada 3 meses. Entonces, esta es una referencia que me aconseja los mejores intervalos dependiendo los ensayos eléctricos que yo quiera realizar. Por ejemplo, ensayos eléctricos básicos, pues el transformador tiene que estar fuera de servicio y pues es condicional. ¿Condicional a qué? Al criterio del dueño. Si yo quiero tener un buen control de mis activos, pues haré las pruebas cada 6 meses. Si quiero tener un control más riguroso, lo haré cada 6 meses. Y si confío en el fabricante y confío en la persona que hizo el montaje, pues haré las pruebas cada 5 años. ¿Sí? Ha pasado que hay gente que a los 5 años recién van a tomar una lectura de los transformadores y podemos verificar que en 5 años el transformador prácticamente está muerto. ¿Por qué? Porque nunca se hizo ningún tipo de mantenimiento preventivo ni predictivo y el transformador simplemente ha estado con problemas. Entonces, las normas para el mantenimiento son interesantes, tenemos muchas, les hemos listado acá algunas. Unas muy buenas guías son los brochures de la SIGRE. El más interesante es el brochure de la SIGRE 414 y 445. 445 es una guía para el mantenimiento de transformadores. 414 es el brochure de la SIGRE para pruebas de DFR, que lo vimos en el webinar de la semana pasada, que es la parte de espectroscopía dieléctrica. Y el brochure 342, que es las pruebas del SFRA, la integridad mecánica del transformador, que lo vamos a comentar un poquito acá, que es unas pruebas ya de diagnóstico avanzado. Tenemos la IEC y la IEEE como unas muy buenas referencias. Entonces, aquí les dejo un poquito las referencias para que lo puedan analizar a más detalle. Listo, pasemos un poquito a nuestros ensayos de eléctricos y dieléctricos. Entonces, la gestión de la vida del transformador requiere la ejecución de diferentes tipos de pruebas, con el objetivo de obtener huellas dactilares. Siempre nos vamos a poner eso en la mente, ¿ok? Lo ideal es que a mí me interesa conocer cuál es la característica de estado inicial de mi transformador. Si yo no sé cómo empieza su vida útil, no voy a poder prever cómo va a terminar su expectativa de vida. Debemos realizar pruebas de rutina, unas revisiones periódicas para observar tendencias. Recuerda que todas las pruebas son comparativas en el tiempo y me ayudan a verificar si tengo algún problema de rápida actuación. Vamos a establecer un monitoreo para definir un sistema de alerta temprana y realizar pruebas para detectar problemas y localizar fallos. Vamos a ver un caso puntual. Digamos que yo tengo un transformador que tengo problemas de VGA, que mis pruebas de cromatografía me arrojan alarmas de gases críticos. Entonces, si yo ya tengo a mi mano un resultado de alarma, ¿qué tengo que hacer? Las pruebas para detectar los problemas y localizar los fallos. Entonces podemos entrar aquí con la parte de emisiones acústicas, hacer una prueba de emisión acústica y verificar dónde está el punto exacto del problema en el transformador que me está generando estos arcos y obviamente esta condición de gases que no deseamos. ¿Ok? Los principales objetivos de las pruebas eléctricas es controlar el envejecimiento del aceite aislante y del sistema de aislamiento sólido debido a las condiciones dieléctricas y térmicas. Eso es muy importante saberlo. Discriminar entre los tipos de fallas térmicas y dieléctricas. Controlar los cambios mecánicos debido a impactos dinámicos. Monitorear la tendencia de absorción de humedad. Mira qué tan importante es esto. Esto, como comenté, lo revisamos en el webinar de la semana pasada, que es muy importante tener un control de la parte húmeda, ya que esto afecta a la parte de operación y vida útil del transformador, que va directamente asociado al envejecimiento del sistema de aislamiento. Entonces, estos son los principales objetivos para realizar mis pruebas eléctricas. Ahora yo me pregunto, y les hago a ustedes la pregunta, ¿son realmente importantes los ensayos para el diagnóstico de un transformador? ¿Es necesario hacer pruebas
o qué pruebas hacerlas, qué no hacerlas, es necesario. Vamos a ver que sí es importante. Mira que la SIGRE 445 me determina un esquema muy interesante en el cual, dependiendo el tipo de prueba, se pueden determinar los tipos de problema dentro del transformador. Es obvio. Por eso existen diferentes ensayos, para determinar diferentes puntos en la condición propia del transformador y determinar si tiene o no un problema. Por ejemplo, vamos a hablar de la prueba más fácil que conocemos, la resistencia de aislamiento. ¿Sí? La resistencia de aislamiento me permite determinar problemas de los bobinados, problemas de los bushings, problemas de continuidad en el cambiador de tomas. Una prueba de resistencia de aislamiento me permite determinar muchas cosas. Recuerda que la prueba de resistencia de aislamiento es una prueba de primera mano, ¿ok? Este es mi botiquín de primeros auxilios. O sea, cuando tú estás con un niño en el parque, el niño se cae y se raspa la rodilla, lo primero que haces es ponerle alcohol, limpiarle y un curita. Entonces, eso es mi prueba de resistencia de aislamiento. Es de primera mano. Una clasificación interesante, de acuerdo a la SIGRE 445, es la determinación de las pruebas. ¿Qué llamamos nosotros pruebas básicas? ¿Qué llamamos pruebas avanzadas? Por ejemplo, pruebas básicas, siempre vamos a hablar de relación de transformación, resistencia de bobinados, resistencia de aislamiento, rigidez dieléctrica del aceite, entre otras. Esta clasificación de la SIGRE me determina en este momento que corriente de excitación, reactancia de dispersión y factor de potencia o mi capacitancia tangente delta pasan a ser pruebas básicas. Y también tengo pruebas avanzadas, pruebas adicionales como la prueba de respuesta de frecuencia, el análisis de respuesta de frecuencia, ya sea el DFR o el FRA o el SFRA, la polarización, tengo ahí la espectroscopía, métodos de recuperación de voltaje, detección eléctrica de descargas parciales, detección acústica de descargas parciales, detección de descargas parciales por ultra alta frecuencia. O sea, mientras más grande es mi transformador, más cosas tengo que evaluar. ¿De acuerdo? Si nosotros revisamos un poquito la estandarización de pruebas que tenemos actualmente en el país, nosotros manejamos como pruebas básicas relación de transformación, resistencia de bobinados, resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. Como pruebas de nivel medio, estamos hablando de factor de potencia, corriente de excitación, reactancia de dispersión, balance magnético. Como pruebas avanzadas, pues ya hablamos de lo que es espectroscopía en el dominio de la frecuencia, pruebas de barrido de frecuencia SFRA, descargas parciales. Ok, entonces siempre debemos tener claro esto. Mientras mi transformador sea más importante, tengo que hacer más pruebas. Así de sencillo. Y los ensayos de aceite siempre se van a determinar mediante el diagnóstico de gases o el análisis físico-químico. Ok, vamos a revisar un poquito la parte de lo que son las pruebas eléctricas. Esto, recuerden que es una parte introductoria, no la vamos a ver a detalle. El parte a detalle lo vamos a ver durante el curso que se está programando para la siguiente semana y en el cual ya vamos a tener 8 horas para tratar el tema. Por tratarse de un webinar, vamos a ver a manera macro los conceptos. Pero relación de transformación, ¿sí? Relación de transformación, el objetivo de este ensayo es el determinar la relación de cada una de las combinaciones que vamos a tener en los derrollamientos. Es decir, en cada posición del TAF, por ejemplo, o netamente en mi TAF nominal. ¿Cuáles son los defectos que yo puedo detectar con esta prueba? Podemos ver circuitos abiertos, podemos tener problemas, no sé, de espiras en cortocircuitos, defectos severos en los contactos del conmutador, terminales identificados incorrectamente. Recuerda que la relación de transformación es directamente al grupo vectorial, al cual se esté reflejando. Y un indicador de defecto detectable puede ser la activación de mi relevo bol. ¿Sí? Esto puede ser un indicativo de que tengo problemas de relación de transformación. Entonces, básicamente, lo que yo voy a hacer es inyecto un voltaje
por el lado primario y voy a medir este voltaje por el lado secundario. Voltaje primario sobre voltaje secundario va a ser mi relación de transformación. ¿Okay? Esta relación de transformación, ¿se puede hacer por el lado de baja? Sí se puede hacer. Pero debemos tener la consideración que el momento en que yo excite la bobina con, vamos a ver este ejemplo, voy a poner 8 voltios por el lado secundario, en el lado primario, ¿cuánto voy a tener? Si es 10-1, voy a tener 80 voltios, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que tener cuidado del voltaje que excito por el secundario por el alto voltaje que voy a tener en el lado primario. Pero esta prueba, ¿sí? Siempre se le va y se la debe realizar por el lado primario. Inyecto en el lado primario y mido en el lado secundario. Esta relación de transformación se va a comparar. ¿En qué? Se va a comparar de acuerdo a la placa en cada posición del TAD versus los valores que yo tenga medido. Y este porcentaje no debe ser mayor al 0.5%. Entonces, el medido versus el voltaje versus la relación de placa, si no supera esta relación del 0.5%, estamos hablando de que nuestra relación de transformación se encuentra ok, está dentro de parámetros. Una recomendación, ¿sí? Cuando hagamos las pruebas relacionadas a la bobina, si mi transformador posee ciertos años de servicio en una sola posición del cambiador de tomas, ¿sí? Vamos al caso de un transformador que trabaja en la posición 3 durante 4 años, ¿sí? Está a 13.800 durante todo el tiempo, no se mueve el cambiador de tomas, ¿sí? Las personas que nos están escuchando, que han tenido experiencia en pruebas o están en las fábricas de transformadores, ¿qué es lo que va a pasar con el cambiador de tomas? Al ser este un elemento de contacto, ¿sí? Y este contacto al no tener movilidad, lo que va a pasar simplemente es que se suelda. Se va a quedar pegado. Y en el momento en que yo quiera manipular el cambiador, pues lo puedo dañar, lo puedo romper. Entonces, una recomendación, si mi cambiador de tomas no ha sido manipulado durante cierto tiempo, pues es mejor simplemente probar en el tab nominal que se encuentra y verificar que se encuentra dentro de la relación de transformación. Otra prueba importante relacionada a la bobina, pues la resistencia de bobinados, ¿sí? Este ensayo tiene como objeto la medición de la resistencia de los arrollamientos en cada una de las posiciones del conmutador, ¿sí? Si es que correspondiera, obviamente, aplicando una corriente. Entonces, los defectos que yo voy a tener detectados durante esta prueba es directamente problemas en el conmutador, conductores cortados, cortocircuitos entre los discos o los devanados, podemos tener problemas de conexión de los bujes. Y un indicativo de que tengo un problema o un cambio de la resistencia, pues básicamente va a ser las altas temperaturas internas, voy a tener un calentamiento, y estos calentamientos, ¿cómo los puedo determinar? Pues se los puede determinar a través de unas pruebas de DGA para verificar, ¿no? Entonces, básicamente, lo que yo voy a tener aquí es un contacto de baja resistencia, que es mi contacto ideal, ¿no es cierto? O sea, si hablo de resistencia de la bobina, a mí me interesa que este valor de resistencia sea muy pequeño, muy pequeño. ¿Con qué objetivo? Fácil, circula mejor la corriente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo estoy generando una alta resistencia? Una superficie de roce con mayor asperezas, por decirlo así. Lo que voy a generar es un punto caliente. Y recuerda, punto caliente me genera pérdidas, me puede generar deterioro del sistema de aislamiento, me puede generar, dependiendo del tipo de energía que yo tenga en ese punto caliente, me puede generar ciertos tipos de gases. Es un problema. Un punto caliente, como todos sabemos, siempre va a ser un problema. Entonces, el aumento de la resistencia entre los contactos debido a depósitos de carbonización y o contaminación. Cuando yo tengo un problema en el conmutador bajo carga, por ejemplo, aquí en este ejemplo, lo que yo voy a hacer es, al momento en el cambiador, desengancha y engancha, ¿no es cierto? Vamos a hablar de un OLTC, de un cambiador de tomas con carga. Él desengancha, engancha, desengancha, engancha. ¿Qué está produciendo durante esta dinámica? Internamente va a producir un arco.
al momento del desenganche y el enganche. Así de fácil. Esto genera una carbonización. Por lo tanto, este mecanismo va a tener siempre que hacerse una verificación por resistencia de bobinados para verificar ese contacto. Que puedo tener algún tipo de problema o puedo tener un mal enganche, que es lo que sucede usualmente. Y la mayoría, vamos a hablarlo de un 15 a 20% de fallos durante los mantenimientos son debido al mal enganche del cambiador de tomas. ¿Por qué? Porque si yo estoy realizando pruebas de resistencia de bobinados, pruebas de relación de transformación en todas las posiciones del tab, pues yo voy verificando el tab 1, el tab 2, el tab 3, 4, el 5. Si tiene un OLTC de 17 posiciones, verificaré todas las posiciones. Al momento en el que yo tengo que regresar a la posición nominal, debo volver a probar y verificar que esté haciendo un buen contacto y que este valor de resistencia no haya cambiado. Porque lo que ha pasado es que el conmutador, como ya está un poquito antiguo, y no tenía que haberlo movido, pero bueno, lo movimos y se dio, ¿no? Se dio al movimiento. Al momento en que él regresó, ya no hace un buen enganche. Ya no hace un buen enganche. Y este enganche lo que va a producir es que al momento de la energización va a producir un punto caliente y posiblemente, pues, me genera ahí la falla y la salida del transformador. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que puede pasar en este momento. Ok. Dentro de la adicional, casi se me pasa, adicional, la disminución de la presión mecánica de los contactos, como podemos ver aquí, es consecuencia de las anomalías en un sistema. Entonces, todo esto podemos verificarlo con la prueba de resistencia de bobinados. Entonces, lo que a mí me interesa aquí es verificar en cada una de las posiciones, hablemos de un OLTC. Entonces, voy a tener la bobina H1, entonces verifico la tendencia que debe ser, por ejemplo, aquí es descendente hasta el tab neutral y vuelve a ascender. La posición 2 va a tener la misma tendencia, ok, y voy a tener en la pierna central una diferencia, que va a, ¿sí? Como ves, tengo una diferencia. Esto es normal, ¿sí? Recuerda que en un transformador de tres bobinados voy a tener dos bobinas simétricas y una ligeramente diferente. Este criterio lo vamos a aplicar en todo, en resistencia de bobinados, lo vamos a aplicar en corriente de excitación, lo vamos a aplicar en pruebas de SFRA incluso, ¿ok? Que siempre debemos tener esta consideración. Tenemos dos simétricas y una ligeramente diferente. Al momento en el cual yo verifique aquí, vamos a hablar en la posición 6 del OLTC. Si este punto verde que estoy señalando acá sube y sale de la tendencia, yo sé que aquí tengo un problema de contacto. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es, volvemos a repetir la prueba, y ya cuando tengamos 2 de 3 resultados simétricos, pues se puede ratificar que es un problema de contacto y se debe tener ya la previsión de algún correctivo en el caso de que usemos esa posición del tab. Entonces, ¿cuáles son estos valores? La IEEE C57152 determina que estos valores deben estar dentro del 5%, ¿ok? Y la SIGRE establece que las discrepancias máximas admisibles deben ser entre un 2 y un 3%. ¿Entre qué? Entre los valores tendenciales, ¿ok? Hablemos un poquito de la corriente de excitación. Entonces, el objetivo de la corriente de excitación es medir monofásicamente para cada una de las fases del transformador cuando es excitada a una tensión alterna por algunos kilovoltios, ¿sí? Y también se la conoce como la prueba de circuito abierto o como la prueba en vacío, ¿de acuerdo? Los defectos que vamos a encontrar en esta prueba implican un cambio de la reluctancia efectiva del circuito magnético, ¿sí? Es una prueba directamente relacionada que puede modificar la corriente requerida para generar el flujo del núcleo.
Y adicional, pues, ¿cómo lo puedo verificar que tengo un problema de la I de excitación? Es básicamente con la activación del relé Bugoli mediante pruebas de DGA. Vamos a hacer una observación acá. Por ejemplo, los defectos podemos tener, en el núcleo podemos tener cortos entre láminas, problemas de las uniones o juntas y corrientes circulantes. Los daños de los devanados, pues, cortocircuitos de espiras, circuitos abiertos y malas conexiones. Esto lo que va a permitir es que mi I de excitación, pues, me genere un cambio. Vamos a entender un poquito más. Relacionemos a un concepto básico que todos conocemos. La I de excitación la podemos relacionar con nuestra fuerza de rozamiento. ¿Dónde hago yo un mejor trabajo? Cuando yo empujo algo simplemente con un dedo, ¿ya? Y empieza a moverse, o cuando tengo que venir con todas mis fuerzas y empujar algo para que se mueva. Vamos a mover un armario. Si yo entre 3 personas tengo que empujar para mover un armario. Entonces, ahí yo hago un mal trabajo. Exactamente igual es mi I de excitación. Mi I de excitación tiene que ser un valor bajo, tiene que ser un valor de corriente pequeño, y lo que significa es que esa es la mínima corriente que debe circular a través del núcleo para que mi transformador empiece a trabajar como tal, o sea, como mi máquina de transformación de energía, empiece a generar un flujo. ¿De acuerdo? Entonces, esta I de excitación es interesante revisarla. Vamos a ver un poquito los... habíamos conversado de mi transformador de tres bobinados. Entonces, yo tengo aquí la I de excitación 1, tengo la I de excitación 3 y una I de excitación por la bobina 2. Entonces, 1 y 3 deberían ser simétricas. No vamos a hablar de corrientes iguales, ¿sí? Aquí no existe la igualdad, aquí existe la simetría. ¿Por qué simétrico? Porque es el mismo núcleo, el mismo material, la bobina es el mismo material, el mismo número de espiras, el aislamiento alrededor es exactamente igual. Entonces debe haber una simetría de la corriente de excitación 1 y la corriente de excitación 3. ¿Dónde voy a tener un ligero cambio? Pues es de la corriente de excitación 2. ¿Por qué? Porque obviamente esta es una corriente de flujo que está, una corriente de flujo inducida por el flujo mutuo de 1,3. ¿De acuerdo? Entonces, veamos unos resultados para entendernos mejor. Como un método de evaluación interesante, en mis transformadores, que encontremos las pruebas de la I de excitación menores a 50 miliamperios, entonces la diferencia entre las dos más altas no debe superar el 10%. Entonces, la pierna A tiene 25 miliamperios, la pierna B tiene 17 miliamperios y la pierna C tiene 28 miliamperios. Entonces aquí verifiquemos la condición que les había indicado anteriormente. Voy a tener dos simétricas, muy bien, y la B ligeramente diferente, o sea, más abajo. Por lo general esto estamos hablando que no debes, que está en un orden del 30%, ¿sí? Esta variación de la pierna intermedia, pues vamos a tener un máximo un 30%, pero se está cumpliendo la simetría. Entonces tengo dos simétricas y una diferente. Entonces apliquemos un simple cálculo de la diferencia de las dos mayores y vemos el porcentaje. Entonces, por lo tanto, yo tengo que investigar la mayor, que sería mi fase C. Algo está pasando aquí que me está generando problemas de la corriente de excitación. Como habíamos indicado, la corriente de excitación es mis pérdidas en vacío, ¿correcto? Entonces, tengo mayores pérdidas acá en esta parte del núcleo, tengo algún problema en esa pierna, pues que la podríamos verificar. Si tengo el caso contrario, que tengo una I de excitación mayor a 50 miliamperios, pues la diferencia entre estos valores no debe superar el 5%. 68 miliamperios, 56 miliamperios, 70 miliamperios. Nuevamente, dos simétricas, una diferente. La diferencia no supera el 2%, pues, por lo tanto, mi criterio de la I de excitación es que no tengo ningún problema. Una prueba que pocos la realizan, que deberíamos considerar hacer, que es una prueba muy importante, es la reactancia de dispersión o mi impedancia de cortocircuito.
del transformador. Es una prueba que se la puede hacer en campo, obviamente con los equipos adecuados. Entonces, el objetivo de esto básicamente es medir la impedancia de cortocircuito del transformador en campo y comparar con el Z en porcentaje que aparece en la placa. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que los defectos detectables que vamos a tener aquí es la trayectoria del flujo magnético. ¿Sí? Bueno, si tengo variaciones, si es que tal vez se están produciendo fugas de flujo no deseadas. Recuerda que este flujo va a depender de otros factores de la geometría de los devanados. Entonces, yo aquí puedo verificar si ya tengo un problema geométrico, netamente de la bobina. Y recuerda que si yo tengo variación de flujo, como lo vimos en la parte de fallas, esto me genera sobrecalentamiento. Y un sobrecalentamiento, ya vimos, genera problemas térmicos, aumento de temperatura, desgaste de la celulosa, desprendimiento de las cadenas estructurales, contaminación de aceite, gases, falla. O sea, toda es una cadena. Un indicativo interesante acá que tenemos que considerar es que voy a tener elevadas corrientes de falla y también puedo tener, cuando hablamos de corrientes de falla, también tenemos que hablar directamente de las corrientes de inserción. O sea, yo aquí también voy a tener una alta corriente de inrush al momento que yo energice el transformador, porque se puede disparar las protecciones. Puedo tener una alarma a través del disparo del relevo Volt o el accionamiento de las protecciones de sobrecorriente. Entonces, mira que hacer una prueba de reactancia de dispersión es muy interesante. Yo recomiendo mucho a nuestros clientes hacer este tipo de pruebas, pero ¿por qué? Porque si yo tengo un transformador del año 2004, no nos vayamos muy lejos, 2004, el transformador tuvo una falla. Yo lo mando a reparar. ¿Qué es lo que sucede usualmente durante una reparación? ¿Qué es lo que estás reparando en tu trafo? La bobina. ¿Qué es lo que vas a cambiar? Papel, cobre, aceite. Y lo pones en el mismo hierro, en el mismo núcleo, y lo pones en la misma cuba. ¿Correcto? Esta prueba es muy interesante porque básicamente habla de la calidad o de la manufactura que tengan los fabricantes en relación al núcleo o al material ferromagnético. ¿Sí? Porque él me va a permitir a mí determinar la condición de ese núcleo. Al momento en que yo tengo un aumento de pérdidas de cortocircuito, ¿sí? Puedo verificar que ese núcleo puede estar desgastado, puede estar sulfatado, puede estar con algún problema, corroído, alguna deformación geométrica incluso, el cual obviamente ya me determina otro tipo de condición. Y no está cumpliendo mi característica de placa de impedancia de cortocircuito con el cual vino originalmente. Tengo un aumento. ¿De acuerdo? Es una prueba bastante interesante. Debe ser visto como un contexto, en contexto con otras pruebas que son sensibles a deformaciones de los devanados. Por ejemplo, mis pruebas del SFRA, el análisis de frecuencia, pruebas de impulso en baja tensión, la medición de capacitancia, que la hacemos a través del factor de potencia, y comúnmente nosotros la conocemos como mi tensión de cortocircuito, mi reactancia de cortocircuito, mi reactancia de dispersión o mi Z en porcentaje, que lo vemos en la placa del transformador. Lo que vamos a verificar en esta prueba, como vemos aquí, es la placa me dice que yo tengo unas pérdidas en cortocircuito de 8.36%, por ejemplo, en el caso 1. Lo vamos a verificar con las mediciones, comparamos estos dos resultados y vemos que se cumple la condición. La IEEE, la C57152, nos indica que los cambios de reactancia de cortocircuito no deben ser superiores al 3%. Y también hay una recomendación interesante que los cambios mayores al 1% deben ser investigados con otras pruebas como las pruebas del SFRA o las pruebas de integridad mecánica. ¿Sí? Es una prueba que se debe tomar muy en serio hacerla. Mucha gente no la hace y deberíamos empezar a tener una tendencia de cómo se encuentra el tema del núcleo. Referencias recomendadas, pues siempre vamos a referirnos a la guía de mantenimiento de transformadores de la SIGREL 445
la IEEE 57152 del 2013, que es nuestra guía y diagnóstico para transformadores directores inmersos en aceite, y el buen libro de S.D. Meyers, que para algunos es una Biblia, es un muy buen libro que se los recomiendo que lo puedan acceder. Guías adicionales, pues la IEEE 5712 y la IS 676.1, también muy interesantes para poderlas ver. Como siguiente punto, vamos a conversar un poquito referente a las pruebas de espectroscopía dieléctrica. Esto ya lo vimos a detalle en el webinar anterior, pues, pero ahorita lo vamos a hacer una visión general. ¿Qué es básicamente las pruebas de espectroscopía dieléctrica? Para hablar de espectroscopía dieléctrica debemos entender las pruebas del sistema de aislamiento, ¿sí? Mis pruebas de sistema de aislamiento, vamos a hablar lentamente de lo que es la resistencia de aislamiento, que es un valor en ohmios. Básicamente estamos hablando de un índice, mi índice de polarización o mi razón de absorción dieléctrica. Estamos hablando que es la medición a 10 minutos sobre 1 minuto o a 1 minuto sobre 30 segundos respectivamente, con el objetivo de determinar un índice, ¿de acuerdo? Por recomendaciones generales, pues este índice cuando es mayor que 1 o 1.3, 1.4, pues lo damos por aceptado. Cuando es menor que 1, pues simplemente se entra a observación o se hace pruebas adicionales. Esta es mi prueba de resistencia de aislamiento, que es de nivel básico. Como les había comentado anteriormente, al momento en que esta prueba no pasa mis expectativas del nivel de aislamiento, pues listo. Yo ya sé todo y no podemos hacer nada más. Sabemos que el aislamiento está fallido. Pero al momento en que él pase, pues simplemente estamos en una incertidumbre y tenemos que hacer pruebas adicionales. Vamos a hablar de un segundo nivel, que es mi prueba de factor de potencia o factor de disipación, en la cual ya estamos hablando de una característica de nivel medio. Y ya voy a ver el sistema de aislamiento ya no como un valor de ohmios, sino lo voy a ver como un porcentaje de degradación, en el cual, pues, menores a 0.5% está aceptable y mayores al 1% entrará en observación. Y aquí es donde entra nuestra querida prueba de espectroscopía dieléctrica, en la cual vamos a ver que es un diagnóstico avanzado del sistema de aislamiento para tomar decisiones gerenciales. Entonces, cuando conversamos de espectroscopía, vamos a entender que la humedad interna en el transformador va a cambiar las propiedades dieléctricas de la celulosa, ¿de acuerdo? Va a tener incidencia directa en la humedad referente a la vida útil del equipo, para lo cual les he puesto la siguiente gráfica para entenderlo. Vamos a ver un gráfico de expectativa de vida útil en años versus temperatura directamente relacionada con humedad de transformadores. Entonces, para el primer ejemplo, tenemos un aislamiento seco que tiene 0.5% de humedad. En el caso de que mi transformador trabaje a 90 grados de temperatura, él tendrá una expectativa de vida útil de 40 años. Si en este caso 2, yo tengo ahora un aislamiento que está húmedo, que él posee 2% de humedad y trabaja a 90 grados de operación, mi expectativa de vida útil se reduce drásticamente. En conclusión, la humedad es el cáncer dentro de mi transformador, ¿sí? La humedad es como una persona con arterias tapadas. No va a poder correr una maratón al 100%, no va a poder hacer bicicleta al 100%. Esto tenemos que determinarlo. Esta es una prueba de diagnóstico avanzado. El objetivo de esto es ligar esta humedad y ver el efecto térmico, como lo podemos ver acá, de acuerdo a la temperatura de operación, y estimar la expectativa de vida útil que yo voy a tener del servicio de mi transformador. Con esto yo puedo tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Los correctivos, ¿sí? Entonces, el aumento de humedad acelera el envejecimiento. Entonces, aquí les he puesto un gráfico referencial en donde esta prueba lo que me determina es una tendencia integral en el cual voy a tener dos dominios. La humedad en las altas frecuencias y en las bajas frecuencias
y la conductividad del aceite en las medias frecuencias. Entonces, con esta prueba yo puedo determinar 100% dónde yo tengo el problema. Entonces, vamos a ver un caso de estudio interesante. Tenemos un transformador del año 2000, un 1012 MVA, 69 a 13.8 kilovoltios. Este transformador fue termofiltrado en el 2019. Se hicieron las pruebas de espectroscopía con los siguientes resultados. Mira lo interesante de esta prueba. Me ha ayudado a determinar el factor de potencia a 20 grados. ¿Sí? Me ha ayudado a determinar la humedad de la parte activa, que recuerda que el agua está en el papel, y me ha ayudado a determinar la conductividad del aceite. Entonces, yo puedo verificar con esta prueba que haber hecho un termofiltrado sin haber verificado originalmente la condición de mi transformador me está generando un deterioro. O sea, no fue buena idea hacer un termofiltrado en este transformador. Porque el problema de este transformador no fue mi aceite, fue mi papel. ¿Sí? Entonces, mi aceite está como nuevo. Entonces, si yo hago una prueba de campo, de medición de ppm de agua en campo, cuando hago una planta de termofiltrado, pues la compañía o la empresa que te realiza este servicio te va a decir, no, mira, el transformador está bien. Y ahora yo me pregunto, ¿eso es 100% verdad? ¿Eso es real? Es real dentro del punto dieléctrico líquido, es decir, del aceite, porque el aceite ha bajado la conductividad. Pero yo no sé cómo se encuentra el papel. Y recuerda que mi sistema de aislamiento es aceite, papel, tengo mi papel impregnado en aceite. Entonces, ¿cómo podemos tomar una decisión de mantenimiento en un transformador o diagnosticar la expectativa de vida útil de un transformador simplemente con esa prueba? No se puede. Necesitamos hacer espectroscopía. Entonces, tú con espectroscopía dieléctrica tienes la herramienta más poderosa para determinar la condición del sistema de aislamiento. Entonces, lo aquí, ¿sí? Tendríamos que haberle hecho a través de un secado, haberle bajado la condición de humedad primero de la parte activa, un secado controlado, y posterior a eso, hacer una recirculación del aceite. Entonces, ahí estamos mejorando mi proceso del transformador con el objetivo de maximizar la vida útil. Recomendaciones, guías y referencias, siempre los brochures de la SIGRE 414 y siempre vamos a hablar para la parte de espectroscopía de la SIGRE 254. Vamos a avanzar a la siguiente. Vamos a hablar un poquito de lo que es el análisis de la integridad mecánica del transformador. Estamos hablando de nuestras pruebas de respuesta de frecuencia. Básicamente, la prueba de respuesta de frecuencia no es nada más que tomarle una huella dactilar a la bobina de cada transformador. ¿Por qué a la bobina? Porque yo no puedo destapar el transformador, meter la cabeza y ver físicamente cómo se encuentra la bobina, salvo que el transformador ya haya fallado, como ha pasado anteriormente. Lo que vamos a sacar aquí es una radiografía, una huella digital de mi transformador. Entonces, esta es una prueba que se la hace en fábrica, muy recomendada cuando se hace movimientos, izajes y traslado de transformadores o después de algún evento crítico. Cuando tuvimos el evento del terremoto en el 2016, hicimos un barrido por algunas empresas verificando la condición interna de los transformadores. Y en algunos de ellos se encontró que teníamos desplazamientos del núcleo, teníamos ya deformaciones axiales, que obviamente eso lo que hizo fue tratar de tomar ciertos correctivos y ciertas prevenciones para que los transformadores no fallen. Incluso hubo transformadores que se deformaron completamente la bobina y no pudieron volver a ingresar a operación. Entonces eso se determinó a través de esta prueba de integridad mecánica. Entonces lo que voy a hacer es, hago una prueba en campo o en fábrica, durante el mantenimiento, durante un evento, durante un traslado, vuelvo a realizar la prueba, comparo.
¿sí? Al momento en que yo comparo, puede ser basadas en el tiempo, como les había comentado, puedo hacerlas basadas en el tipo constructivo o también basadas en el diseño. Y yo ya tengo unas curvas características, ¿sí? Aquí hay que ser sinceros. Esta prueba básicamente es para un ojo de radiólogo, ¿sí? Recuerda que los radiólogos pasan muchos años viendo una radiografía, ¿no es cierto? Entonces ellos saben qué es lo qué significa cada mancha, por decirlo así. El caso que yo les ponía a unos colegas en unas reuniones anteriores era, si yo veo una radiografía de un hueso roto, ¿sí? Si yo no soy radiólogo, yo voy a entender que el hueso está roto, ¿no es cierto? O sea, es evidente. Lo mismo me va a pasar acá. Hay curvas características evidentes de falla, evidentes. Pero también hay curvas que son extremadamente sutiles, las cuales, si es que no tienes un ojo un poquito ya acostumbrado o un poquito de camino recorrido en estas pruebas, vas a interpretarlas mal y posiblemente estás viendo una falla en un transformador, la cual no la interpretaste y el momento que energizas, pues tu transformador en vacío ya se abre. ¿Sí? Ya ha pasado, ¿no? Te estoy comentando de casos reales. La condición de esta prueba básicamente es, si las mediciones de referencia son iguales a las nuevas, pues yo estoy seguro de que ese transformador puede entrar en servicio, y si las nuevas mediciones son diferentes, pues se requiere hacer pruebas adicionales. ¿Qué tipo de pruebas adicionales? Pues mira que SFRA es una integración de pruebas de relación de transformación, de tangente delta y de impedancia de cortocircuito. Entonces, si yo tengo algún problema en SFRA, directamente, dependiendo la secuencia de prueba que yo realice, porque SFRA tiene 4 secuencias principales de prueba que se las debe realizar siempre. En el curso que lo vamos a ver la próxima semana, pues ahí vamos a ver a súper detalle todo. Vamos a relacionar directamente con la prueba de impedancia de cortocircuito o una prueba de corriente de excitación en el caso de tener problemas de admitancia de circuito abierto. Entonces, esto es muy, muy interesante saberlo y tenerlo claro. La IEEE C57149 habla referente a los análisis de respuesta de frecuencia, y el brochure de la SIGRE 342 es una buena guía de curvas, no estándares, pero curvas esperadas de acuerdo al tema de la construcción del transformador. Entonces, todo esto que hemos conversado este momento son parte de un diagnóstico eficaz. No se puede determinar la condición o expectativa de vida útil de un transformador sin tener a mano toda la información. Es decir, mis pruebas eléctricas básicas, mis pruebas en aceite dieléctrico estándar, mis pruebas en aceite dieléctrico complementarias, mis pruebas eléctricas complementarias y mis pruebas eléctricas avanzadas. Entonces, todas estas técnicas conjuntas me permiten un diagnóstico eficaz de mi transformador. Vamos a hacer un resumen pequeño. Pruebas eléctricas básicas, estamos hablando de relación de transformación, resistencia de bobinados, aislamiento. Pruebas de aceite estándar, estamos hablando del físico-químico y una cromatografía, por ejemplo. Pruebas de aceite complementarias, pues furanos, PCBs, azufres corrosivos. Pruebas eléctricas complementarias y avanzadas, pues estamos hablando de lo que es factor de potencia, corriente de excitación, impedancia de cortocircuito, balance magnético, SFRA, FDS, descargas parciales. Entonces, todo este conjunto me ayuda a mí a determinar, a realizar un diagnóstico eficaz de mi transformador. Y todos los resultados deben integrarse, procurando detectar los vínculos que permitan afinar el diagnóstico. Así de fácil. Entonces, déjenme ver cómo estamos con el tiempo. Estamos avanzando, estamos ya en el tiempo. Antes de pasar a las preguntas o cerrar la sesión, quiero hacerles extensiva la participación en el curso que estamos programando con el CIEPI para la próxima semana, el cual contará de 4 días. ¿Sí?
los 4 días están enfocados a profundizar todo el tema de técnicas modernas para el diagnóstico de transformadores de potencia, ya netamente estructurado para la parte ya de curso o seminario, viendo pérdida útil del transformador, los mantenimientos, a detalle los ensayos eléctricos y profundización de la parte de espectroscopías y pruebas de barrido de frecuencia. Ok, entonces no sé si tal vez tienen alguna pregunta o algo que podamos complementar. De mi parte, pues agradecerles la atención prestada. Espero que haya sido de su interés y obviamente los espero la próxima semana para poder profundizar cada uno de estos temas. ¿Cómo estás, Efraín? Sí tenemos 2 preguntas que nos hacen los participantes. Te la voy a leer la primera, por favor. Claro que sí. Si la humedad es el enemigo número 1 del aislamiento, ¿debe recomendarse la prueba de espectroscopía dieléctrica como prueba básica? Yo no la recomiendo, o sea, la humedad es el principal enemigo. No se la puede recomendar como prueba básica porque no es una medición tan sencilla o tan fácil de realizarla, ¿sí? Pero sí se debe considerar como una prueba de cajón. Encajonémosla de ese modo. Es una prueba que debe ir en fábrica durante el proceso de secado, antes de realizar alguna intervención y después de hacer una intervención. O sea, es una prueba de primera mano que debe ir. ¿Sí? Correcto, tenemos otra pregunta. Si la prueba SFRA es una huella digital del transformador, ¿deberíamos tener una prueba SFRA de fábrica o se puede arrancar tomando una prueba al transformador usado y arrancar con esa huella? Excelente pregunta. Mira, lo ideal es tener la huella de fábrica. Pero sí es un problema porque muchas fábricas no te dan esa huella o hacen con equipos que no tienen un rango dinámico adecuado y esa huella básicamente es ruido. Entonces, lastimosamente, en la actualidad, en la realidad nacional que nosotros tenemos, no contamos con esa ayuda de las fábricas. Pero sí podemos hacer lo siguiente. Al momento que nos llegue el transformador, hacemos la prueba de respuesta de frecuencia y se puede hacer una comparación entre las fases. Vamos al caso en el que tengo 2 transformadores gemelos, pues comparo entre ¿qué? Entre los 2 trafos. Y eso es lo que hemos hecho nosotros con los compañeros en algunas empresas. Lo que es comparar entre transformadores gemelos y vamos verificando la tendencia. Como yo les explicaba anteriormente, esta es una prueba de radiografía. Y el momento en el que obviamente esté el hueso roto, todos lo vamos a ver. Pero el momento en el que tenga ciertos cambios ligeros, pues es muy complicado hacerlo, pero hay que tener el ojo y el criterio para verificar estos parámetros. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar mi transformador A con mi transformador B y verificar que tengan curvas simétricas. Si solo tengo un transformador, yo te recomiendo hacer la fase A, la fase B, la fase C, todas las 4 secuencias de pruebas que se recomiendan para ese FRA, y ahí vamos a hacer una comparación netamente del transformador en función de estos resultados principales. Si yo aquí tengo unas buenas características, pues esos resultados se van a optar como mi huella digital de línea base, la cual me va a servir para comparar la huella base con los siguientes resultados que tengan los posteriores mantenimientos. No sé si tal vez con eso estamos claros con tu pregunta. Correcto, tenemos la siguiente. Debido a las acciones de contención del COVID-19, algunas empresas han bajado considerablemente su producción. Los transformadores se han cargado al 50% o menos. ¿Qué pruebas nos recomendarías, Efraín, para entrar nuevamente en producción normal? Excelente pregunta también. Mira, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo cambios de carga en los transformadores? Directamente tengo una relajación térmica, ¿no es cierto? Se relaja, tengo un gradiente térmico de reducción, ¿sí?
El transformador sigue dando, o sea, sigue circulando el mismo voltaje. La corriente es la que está disminuyendo y la potencia ha bajado. Cuando nosotros realizamos una reducción de cargabilidad en los transformadores, debemos de evaluar con qué carga se van a hacer la reposición. Si esta variación de potencia no es mucho, vamos a decirle que el transformador bajó del 75% al 50%, pues lo único que hay que hacer es ingresarlo con normalidad, ¿sí? No hay ningún cambio. Donde yo tengo algún tipo de problema es al momento en el que el transformador bajó 20%, 30% de carga, 15%, o netamente está desenergizado. Ahí lo que tenemos que hacer son pruebas de aceites dieléctricos, ¿sí? Y si son transformadores de un poquito más de importancia, hacer la espectroscopía. ¿Por qué? Porque puedo justo en ese momento verificar la condición del sistema de aislamiento interno, porque recuerda que si yo tengo algún problema de humedad interna, de celulosa disuelta, de ruptura de cadenas estructurales, al momento en el que yo vuelvo a energizar el transformador y este térmicamente vuelve a elevarse, ¿sí? Se puede ahí producir los fallos. Puede nuevamente producirse ahí un fallo por este cambio térmico que voy a tener. Si es que el transformador obviamente ya estaba degradado. Entonces, como una recomendación es primero evaluar el porcentaje de carga que se hizo la reducción, y segundo, si es factible, hacer unas pruebas dieléctricas y pruebas de espectroscopía. Correcto. Efraín, ¿nos podrías confirmar cuál es la norma en IEEE sobre la espectroscopía dieléctrica? A ver, en IEEE C57122 estamos hablando un poco de las referencias actuales, y la norma de la IEEE C57 sacó el año pasado, en el 2018, ya una referencia actualizada, ¿sí? La IEEE va mucho de la mano con la SIGRE 314. Entonces, estas dos referencias siempre vas a tener un muy buen conjunto de criterios para poder realizar estas pruebas. Ok, vamos con la siguiente. Para transformadores de índice horario decimal, ¿cómo se podría diagnosticar y qué prueba específica se realizaría? Se me cortó un poquito, Enreita, no sé si me puedes tal vez repetir. Te repito, claro. Para transformadores de índice horario decimal, ¿cómo se podría diagnosticar y qué prueba específica se realizaría? Directamente pruebas físico-químicas. Es muy complicado en ese tipo de transformadores hacer intervenciones eléctricas a largo plazo. Directamente la primera de cajón, pruebas físico-químicas. Sí, podemos hacer dieléctricas, pruebas de factor de potencia del aceite, una cromatografía. En función de esos resultados, posteriormente ya se podría evaluar si es que se necesita o no la apertura del transformador, o sea, sacarlo de línea para poder hacer más pruebas eléctricas. De entrada, físico-química. Ok, creo que ya no hay más preguntas, o podemos proseguir. ¿Me escuchas tal vez? Sí, ahí te escucho. Ok. Nos preguntan que cada qué tiempo se debe realizar la prueba SFRA, o solo se la debe realizar en caso de algún evento natural o luego de un desmontaje de la bobina por mantenimiento. Ya, la recomendación del SFRA básicamente es cada 12 meses. ¿Por qué cada 12 meses? Porque son el tiempo en el cual nosotros hacemos los mantenimientos. Entonces, una recomendación general del SFRA, siempre que tengas un movimiento del transformador, siempre después de un evento, recomendable durante los mantenimientos, ¿ok? Y también esta prueba, siempre, por ejemplo, al momento en que tengamos una apertura de las protecciones, porque necesitamos verificar cómo se encuentra la bobina. Entonces, esas son las condiciones principales para hacer esta prueba.
Tenemos ¿Hay una algún- última, sí, tenemos una última pregunta que nos dicen el resultado de la prueba de FDS, ¿qué tan dependiente es de la temperatura? Excelente pregunta. Me voy a permitir regresar un poquito a la gráfica para poder explicarla mejor. Aquí. No sé quién hizo unos rayones en la pantalla, si tal vez lo pueden quitar, gracias. A ver, mira, la prueba del FDS es interesante porque si bien es cierto, es una prueba térmica, es una prueba dependiente de la temperatura, a la vez no. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer la prueba con mi transformador a 10 grados, como puedo hacer la prueba con mi transformador a 50 grados. ¿Sí? Lo importante de esta prueba es la siguiente. El algoritmo de medición que yo obtengo a través de este resultado va a depender de mi frecuencia de parada. Los que estuvimos en el webinar que se impartió la semana anterior, los que pudieron asistir, habíamos conversado ahí un poquito de que mientras mi transformador esté más caliente, es una prueba que se va a demorar menos. Mientras mi transformador esté más frío, es una prueba que se va a demorar más. Porque yo hago un barrido de frecuencias, si estás viendo aquí el gráfico, desde los 1000 Hz, ¿sí? Y puedo parar en .02, en .01, en .205, en .201 Hz. Voy a parar la frecuencia acá. Y como tú ves acá, los resultados, directamente el software, a pesar de que esta prueba fue realizada a 38 grados centígrados, se refiere a 20 grados. Por lo tanto, la dependencia térmica, es decir, la dependencia de temperatura a la cual se encuentre el objeto durante la prueba, no me interesa. Lo que sí tengo que decirles es cuál es la temperatura. Obviamente esto es muy importante, porque sin este dato no se puede hacer la correlación. Pero no sé si ahí estamos claros con esa pregunta, pero básicamente yo puedo hacer el transformador a 50 grados y puedo hacer el transformador a 5 grados, que el resultado va a ser exactamente el mismo. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, concluimos con la última pregunta. Nos dicen, al no tener resultados previos de los resultados de ese FRA, sea de fábrica o de equipos similares, ¿cuál sería la conclusión final como para ver el estado del equipo o un posible mantenimiento? Tenemos que basarnos en los resultados de ese FRA de ese momento, es decir, entre fases. Vamos a hacer la prueba de H1, H2, H3. De acuerdo a la secuencia de prueba que tú hagas, nosotros podemos indicarte y verificar si es que se encuentran o no dentro de los parámetros. Olvídate si ya no tengo pruebas de fábrica, olvídate si no tengo pruebas de referencia previas. Pero yo puedo hacer una prueba en ese momento y analizar los resultados entre fases propias del transformador. Si es que no hay nada problemático, pues esas curvas pasan a ser mi referencia y con eso yo ya puedo evaluar y diagnosticar la parte mecánica del transformador. ¿Alguna pregunta adicional? Listo, mi estimado Efraín. Al parecer ya no tenemos más preguntas. Mi querida Ivonne, por favor. Sí, bueno, si ya no hay más preguntas en curso, sí es importante comentarles la intención de poder ampliar todos estos temas, porque evidentemente en una charla de una hora y media que Efraín nos ha compartido, van a quedar muchísima información, muchísimas consultas. Así que comentarles que tenemos la intención de poder ampliar toda esta información en un curso que lo estamos programando para la próxima semana. Esperamos pues que obviamente ustedes se puedan inscribir, les vamos a mandar toda la información del curso, valores y demás, para que podamos contar con su participación y podamos pues ampliar, digamos, en un curso ya de 8 horas, que es lo que se está planteando, el poder hacer o ampliar, digamos, la información sobre técnicas modernas para el diagnóstico de transformadores de potencia. De mi parte, si no hay nada más, Efraín, nada más agradecerte. La charla ha sido muy interesante, la gente queda bastante pendiente
y con muchas consultas en camino. Así que, bueno, nada, les estaremos avisando para el tema de la inscripción y agradecer nuevamente la participación a todos. Excelente, excelente, Ivonne. Muchísimas gracias por su apertura. Muchísimas gracias también a todos los participantes. No se olviden, por favor, cualquier información adicional o cualquier requerimiento, pues están nuestros contactos ahí y con gusto les esperamos la próxima semana en la cual podamos ampliar todo este tipo de conocimientos, ya que, como dice Ivonne, es mucha información para un webinar, pero pues se hará el mejor esfuerzo para compartir todo el conocimiento y la información con ustedes. De mi parte, pues agradecerles y hasta una próxima oportunidad.